Buenas tardes. Seguimos con la mujer encharcada de palabras. Alguna noche de un falso otoño, la mujer se reencontró con una de las obras de aquel artista que, en su opinión, se había ahorcado demasiado pronto, Fred Sandback. Ahora que si hay que ahorcarse, se hace. Esto lo entendía bien, pero consideraba que no había que hacerlo antes de haber conjuntado todo lo que se puede dejar de sí. Y en ese caso específico, ella estaba segura de que todavía había en esa vida mucha obra por crear antes de haberse quitado el aliento. Pero nadie decide sobre el destino ajeno. Sucedía que las obras de Fred Sandback, cuya materia no era sino estambre tensado, le posibilitaban entender cosas más allá de los juegos de visibilidad, profundidad y espacio que otros aducían como ejes centrales de su obra. Por principio, había algo tan ecuánime y radical en esa austera elegancia de recursos que la hacía pensar recorriendo las tramas de su propia vida y sus condiciones, de una forma mucho menos pedestre. Le parecía que si para alguien había sido posible hacer de estambre un despliegue espacial cuyas líneas apenas existían, acaso para decir en voz muy baja las muchas formas del vacío que le carcomían, era posible también para ella registrar la amplitud del dolor encharcado en el pensamiento y el cuerpo, con una figuración mucho menos tosca, mucho más estética, susceptible a la discreción de un estoicismo cansado, de un cuerpo presente, restaría no anunciado ni reconocible, habitando su corporalidad, asumiendo los bordes del vacío, como lo había hecho Fred Sandback. Le quedaba igualmente claro, por incomparable, que en ese espacio entre los estambres encontraba el eco de su propia vida, un acontecer saturado de invisibilidad y condicionado por contención de una indescriptible falta de consistencia que el aire en torno devenía casi irrespirable. Esos espacios, como cuerpos vaciados, refrendaban su ser tiempo para decidir sobre la propia muerte. La mujer se encontraba en esos espacios presuntamente vacíos. Entendía que entre aquellos perfectamente tendidos y tensados estambres había algo siempre a punto de desbordarse. Quizá la reiteración de instantes quebrados, finales insorteados, intentos infructuosos por asir lo insalvable. Sandback parecía haber tensado los vacíos hasta dominarlos. Había conseguido una y otra vez con cada obra perfecta, discreta y única en formato y uso de un simple, nunca sencillo, elemento, una línea de estambre. Con eso había conseguido asir el vacío, dictar sus contornos, gestionar sus profundidades hasta hacer aparecer formas de nada, vacíos perfectos, ilusiones ópticas que fundaban de fecundo diálogo entre el silencio y el aire un cuerpo de tiempo perfectamente delimitado, hasta que un día, que ya nunca lo fue, Sandback había tensado también el vacío en el vacío, aquella línea vertical con la que se quitó la vida, anudando el silencio al cuello. Así que, cuando ya rota, se encontró con esos 4 o 5 estambres tendidos en perfecta precisión, invisibilizando las estrategias de sostén que les permitían penetrar muros, techos y pisos con una silenciosa sutileza, cada vez menos común en los terrenos del arte,
le fue entregada con lucidez y claridad lo que desde su particular contexto, condición y circunstancias habría de perseguir siguiendo su ejemplo: la obstinada intención por conjurar, por conjurarse, una forma estética para desaparecer. De morirse, suponía, había que hacerlo así, dejando por gesto final una delgadísima estructura casi perfecta, arruinada de certezas, devastada por comprensión ante la urgencia del rastro como condición estética clara y contundente, en vida de muerte. La realidad es que cuando las batallas por autosalvamento suceden con tanta proximidad, insistencia e intensidad, ningún espacio, por vacío que quiera presentarse a ojos terceros, se sostiene lo suficientemente discreto como para no dejar ver a quienes, por inesquiva empatía, reconocen su semejanza en el respiro sostenido que anticipa cada una y todas esas infértiles batallas a las que, a pesar de sí y hasta decidir lo contrario, el cuerpo habría de seguir peleando, como si una exigua posibilidad victoriosa fuera aún visible sobre el desilvanado horizonte. Consideraciones de este tipo se le venían encima como destructoras tormentas que no anegaban sino a ella. Sin embargo, después de mal respirarse en sus vacíos, estas obras, los estambres tendidos de Fred Sandbach, le recordaban que era posible seguirse inventando umbrales. Fred Sandbach se suicidó a los 56 años, me parece, no estoy segura, en su estudio, mientras preparaba una exposición retrospectiva, la más grande que habría tenido durante su vida. Esta exposición iba a tomar, me parece que iba a ser en Alemania, no recuerdo en qué ciudad, pero mientras preparaba la exposición, una tarde se ahorcó en su estudio en Nueva York. Y ahí lo encontraron ahorcado entre sus alambres tensados. Pero esos alambres dejaron ver entre sus vacíos a la mujer tendida de costado sobre una charca de palabras. Le dejaron ver que era posible seguir tendiendo hilos como horizontes por seguir. Gracias por escucharme y buenas tardes.